Recuerden del cuento, los subgéneros que vimos fueron, en la género narrativo vimos cuento y novela, pero en el género lírico vimos elegía, oda, ¿qué otro? Soneto. Y de este nos toca ver los géneros dramáticos que se dividen en dos grandes grupos. La división se da en géneros mayores y menores. ¿A qué se refiere primero esta gran subdivisión? A que estos son de más extensión y estas son piezas más breves o obras de teatro más cortas. Pero, aparte de la extensión que las caracteriza, también tengo ciertas características. Y la actividad del día de hoy es que intentemos identificar, que ustedes se den cuenta, entonces qué subgénero se desarrolla en la obra que van a presentar mañana y la que leímos, y su apunte. Tenemos la tragedia como Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿En qué termina Romeo y Julieta? En la muerte de los personajes principales o protagonistas. Esa es una característica, pero también lo principal de la tragedia es que los personajes ya están predeterminados o sujetos a un destino fatal, y no importa que en algún momento de la obra parezca que va a triunfar o que van a ir en contra de ese determinismo, al final no se puede lograr, sino que el destino siempre va a ser fatal y en ocasiones, la mayoría de las veces, va a acabar con la muerte del protagonista. ¿Sí recuerdan ahí por qué estaban predeterminados a un destino fatal? Porque el amor de ellos dos. Porque las familias se odiaban, las familias de ambos políticamente no se aceptaban, entonces por lo tanto, aunque ellos quisieran cambiarlo, ya estaban predeterminados a un contexto, a un destino fatal. La comedia, como ya todos sabemos, se tratará de aspectos cómicos y casi siempre mantiene un final feliz. El subgénero de drama va a mezclar tragedia y comedia, algunas características fatales, alguna problemática fuerte, pero también la va a combinar con algunas características cómicas. Y los personajes tienden a mostrar debilidades humanas. Las debilidades humanas todos las tenemos, ¿no? Entonces van a intentar hablarnos de meter las debilidades humanas o del género humano en esta obra. La tragicomedia va a mezclar, igual que el drama, tragedia y comedia, con la diferencia de que aquí, en lugar de tomar características humanas generales, los personajes van a hacer referencia a un tipo popular de alguna nación o a personajes famosos o conocidos. Por ejemplo, José Agustín tiene una tragicomedia mexicana 1, 2 y 3 e intenta como realizar una obra literaria, pero a partir de la historia de México. Entonces va a tomar todos sus personajes, se le dice que es una tragicomedia porque son personajes populares o conocidos por la sociedad mexicana. Y la farsa va a ser cómica, pero va a llevar los personajes hasta el extremo del ridículo o hacerlos grotescos, y la finalidad de hacer los personajes grotescos es para cargarlos de una crítica social. El melodrama, que es el antecedente de las telenovelas, enfatiza los sentimientos y recurre al exceso de sentimentalismo y pasiones, y todo más meloso. Es decir, algunos todavía cuando están viendo la televisión llegan a comentar todavía como sinónimo de telenovela melodrama. ¿Sí lo han escuchado en la tele? Entonces ese sería su antecedente. Luego voy a tener los géneros o subgéneros menores, y estos van a tener, por ejemplo, el sainete es una presa breve, cómica y con personajes populares. ¿A cuál se parece de los mayores? A la tragicomedia. ¿Cuál sería la diferencia para reconocer, que ustedes puedan reconocer entre la tragicomedia y el sainete? Que es más larga, que la tragicomedia va a ser más larga, el sainete va a ser más corto, aunque en estructura, en características, compartan los mismos, ser similares. Luego el paso va a ser un episodio cómico puesto entre situaciones dramáticas. Yo puedo tener una obra que a lo mejor está más cargada con
elementos trágicos, pero a lo mejor voy y puedo intercalar en ella pasos, y en esos pasos yo puedo desarrollar actividades cómicas o escenas cómicas. Pueden o no tener relación con la tragedia base. El entremés es una pieza también breve, un pasaje cómico, pero lo puedo colocar sobre en 3 lugares. Puede estar al inicio de la obra, en medio de la obra o al final. Y al igual que el paso, la mayoría de las veces no tiene relación con la obra principal, es como si fuera otra historia. Entonces es como una especie de descanso para el espectador está viendo una historia que tiene una línea argumental, algo de lo que trata, y de repente cuando llega el entremés es como un descanso porque te habla de otra cosa, de algún otro tema o desarrollo de otra acción. ¿Para qué me sirve colocar un entremés en medio de una obra? Cuando se cambian las escenografías, o cuando es necesario que los personajes se preparen para la siguiente escena, cuando las escenas van a tener como más carga emocional, también se le puede dar ese espacio en lo que está el entremés para que el actor se mentalice, se prepare para la siguiente escena. Y los misterios, que eran representaciones de la Edad Media, hablaban de la vida de Jesucristo, también son representaciones breves. ¿Y qué elementos o qué partes de la vida de Jesucristo puedo representar en un misterio? La pasión de Cristo, ¿qué pasa? Su nacimiento. Recuerdan que si aquí algunos de ustedes han escuchado alguna vez el rosario, o rezar el rosario, se divide en misterios. Entonces, el nacimiento, la vida, la pasión, la resurrección, todos los elementos de la vida de Jesucristo. ¿Alguien sabe por qué se le llama a veces Jesús y a veces Jesucristo? Se nombra Jesús cuando todavía no fue crucificado, y Jesucristo cuando abarcó todo desde el nacimiento hasta resurrección, incluye ya la crucifixión. ¿Sí? Ahora, observen todos, la obra que ustedes leyeron solamente es el primer acto, por lo tanto va a pertenecer a su género mayor o menor. Mayor. ¿Por qué? Por la extensión. Vamos a tener que la obra que leyeron del Eterno Femenino es el género mayor. Ahora, de todos estos, ¿tiene un destino fatal y mueren los protagonistas? No. El protagonista principal no puede ser tragedia. ¿Tiene aspectos cómicos y tiene un final feliz? Sí. No tiene final feliz. Ella se despierta diciendo esto fue un horror, una pesadilla. Luego 3. Drama. Mezcla tragedia y comedia y los personajes tienen debilidades humanas. ¿Podría ser? Podría ser. Tragicomedia. Mezcla tragedia y comedia como la anterior, pero tengo personajes populares. No. ¿Podría ser? Con personajes populares. Creo que sí. Por ejemplo, con el ejemplo que les ponía de José Agustín, él retoma personajes de la política mexicana, que son conocidos por todos para narrarnos la historia en sus obras. Pero también yo puedo tener en México, si tuviera la imagen del charro, por ejemplo, con ciertas características o connotaciones que ya conocemos por el cine mexicano, por todas estas cosas, y utilizo personajes de este tipo como populares para alguna nación, conocidos por todos, que todos sabemos ciertas características, y baso mi obra en ello, sería una tragicomedia. Pero casi siempre se van a utilizar más personajes del contexto político, social, histórico. ¿Podría ser? No. Luego, farsa. Es cómica, tiene personajes ridículos, llega a deformar la realidad haciéndola grotesca y contiene crítica social. Sí. Melodrama, a partir de sentimientos, recurre a la fuerza de las pasiones, es melosa, no. Entonces estamos entre drama y farsa. ¿Cuál creen que tenga más características? Farsa. La obra del Eterno Femenino de Rosario Castellanos es una farsa. Yo les quité la introducción para que ustedes no supieran a qué subgénero pertenecía, pero antes de iniciar la obra, casi todas van a tener a qué subgénero pertenecen, para que los mismos lectores
lectores sepan más o menos cuál va a ser la fuerza que tienen que llevar sus personajes o cuál va a ser el estilo. En ese caso, la introducción que yo suprimí de sus copias decía: a continuación se presentará una farsa que tiene como objetivo, ¿no? Pero no me interesaba tanto que ustedes la conocieran de primera vista, porque hubiéramos sabido de antemano el tema, la trama, el argumento, que era más importante que ustedes lo reconocieran en la lectura y también que ustedes vieran, de acuerdo a las características, a cuál pertenece. Entonces, ¿dudas acerca de los subgéneros dramáticos? ¿Podrían reconocerlos fácilmente? Fácil. El primer paso principal sería extensión, ¿no? Para ver si son menores o mayores. Y después, recordar la tragedia y la comedia, porque drama y tragicomedia mezclan estos dos. Uno con debilidades humanas, uno con personajes populares, la farsa, que identifiquenla con lo grotesco, y el melodrama, recuerden las telenovelas, que es un antecedente a las telenovelas, y van a tener más o menos una idea general de a qué se refiere. El sainete ya vimos que se parece a la tragicomedia. El paso es un episodio cómico puesto entre situaciones dramáticas. El entremés lo utilizo en obras de género mayor, para dar espacio a que los demás, a que se haga cambio de escenario, se preparen los actores, y tiene que, por lo regular, es diferente a la historia que se está presentando o a la historia base. Y los misterios, que acuérdense de los misterios del Rosario, y van a saber que se refieren a la vida de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, con este tema terminamos los temas de lectura de textos literarios. Para el examen, que es el próximo jueves, dentro de 8 días, vamos a ver el módulo, van a venir los módulos 2, 3 y 4. ¿Cuál es el módulo 3? El género lírico. ¿Y qué vimos del género lírico? Los subgéneros líricos y sus características, pero sobre todo vimos cuáles son los elementos del poema. Objeto lírico, sujeto lírico, músico lírico. Vimos también que recursos estilísticos del lenguaje se utilizan y se dividían en los sonoros o los fónicos, los morfológicos, los sintácticos, los semánticos, y cómo pueden reconocerlos en el poema. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer cuando se les presenta un poema para analizar? Leerlo, ver qué es lo primero que hicimos. Las estrofas. ¿Eso fue lo primero que vimos? ¿La estructura? ¿Qué vimos? Era lo que les transmitía, de qué trataba, de qué hablaba y cómo está conformado el sujeto lírico. O sea, primero voy con los elementos generales, de qué trata, qué me está contando, quién me lo está diciendo. Luego, después de que ya tengo esa primera parte, ¿qué necesito? Ahora sí, dividirlo en estrofas, versos, sílabas, y con esa división yo encuentro ritmo, cadencia, y empiezo a encontrar las figuras, ¿sí? Fónicas, morfológicas, sintácticas y semánticas. Y del género dramático vimos dónde se origina. En Grecia, como culto a un dios. ¿Qué dios? El dios del vino. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dionisos o Dionisio, lo van a encontrar así. Después, ¿qué elementos tiene una obra de teatro, una obra dramática o un género? El género dramático, ¿qué elementos puedo encontrar en ella? De los que venían en la hoja que contestaron. Personajes, la trama, acotaciones, trama, argumento, el escenario, los diálogos entre los actores. Las acotaciones pueden venir acotaciones a la escenografía, a los personajes, a la luz, al sonido, a la música, a las acciones.
a los objetos que vamos a utilizar en la obra. Y por último vendrían los subgéneros dramáticos. Si ustedes saben o no identificar a qué subgénero pertenece, ya podrían hacerlo porque lo acabamos de realizar este ejercicio y ustedes automáticamente acaban de reconocer a qué subgénero pertenece la obra que habían leído. ¿Sí? Okay. Bueno, vamos a dar lo que resta de la clase a que ensayen. Mañana lo presentamos y ya cerramos formalmente el curso. ¿Sí? Pónganse a ensayar con sus equipos. ¿Te parece?
favor contesten sinceramente y todo es evaluando la asignatura. ¿Sí? Entonces, donde viene el tema, coloquen el nombre de la asignatura. Cuando lo termines, lo pasan, me lo lanzan para que la asignatura. Como lo, aquí está pensado para un el nombre de la, o el nombre de la asignatura. ¿Cuál es el? Ay, no estoy ocupando. No. Mañana, como la clase es a las 8 en punto, que tengan esos 10 minutos de la clase de la CIPE para acomodar, porque no son tantas cosas lo que se utiliza en la tecnología. Yo tengo que venir. Entonces, a las 8 en punto iniciamos con la obra. Recuerden que nos vamos a colocar de la puerta hacia acá para que todos los demás estemos de este lado, podamos ir viendo y se vayan integrando los que les toca clase. Mencióname dos conceptos por aquí que fueron los más. Los que aprendiste, yo creo, quién sabe ahí que no va a terminar.
En la 22 pongan dos conceptos de los que se acuerdan o de los que aprendieron. Nada más los menciono. Nada más los mencionan, no necesitan definir. ¿Se conjuntas eso? De todo. Bueno, de las cuatro partes. Bueno, de las cuatro módulos. Sí. Bueno, si tienes que son los demás. ¿Ya entregaron todas sus actividades de las otras asignaturas? ¿Ya para mañana? ¿Todas son para mañana? No, para mañana. Sí. No, no falta las de... Los mapas de línea para hoy o mañana para Y... no, y si no voy a hacer termina la cosa con la cosa rápida. ¿Eh? No, nada. Sus compañeros de la escena del teléfono donde recibe el regalo, ¿quiénes son los de la escenografía, los que van a tener que traer las flores? ¿Ah, ya lo tienen contemplado? ¿Qué fue nuestro nombre? Sin nombre. Me acuerdo de la... ya tengo de la relación. ¿No te bañaste? Aquí, a ver, ya. Me quedé dentro de... Descargué la aplicación que me dijiste, pero no me terminó. Solo me aclaré. Ahora sí ya pueden salir los que van a ir a preguntar del sillón. Sí, el reloj. Se los prestan. Vamos a terminar. Pero Vas a tener que ir a la cocina aquí. ¿Se resumieron lo que van a decir? sí, ya digo que sí funciona. El nombre de la... Ah, pero se lo puedes pasar por mí. ¿Lo puedes decir? El tema es el nombre de Pero con la... Ajá, es que se como el tema. Ah, gracias. No podemos traer una van a ver la frecuencia. Ay, nada más porque no me Van a estar haciendo... Luego le van a traer... Él es el que entra, ¿no? Y es el primero, ¿no? Lo primero que dice es que no, y la de debe estar darle todas las en la obra de los dos es nada más
Sí, nosotros los programas. Sí, pero entonces tengo que... Gracias.